Hacia el final del período Cretácico, los ceratopsianos, los grandes dinosaurios con cuernos relacionados con el Triceratops y sus parientes, se estaban diversificando. Muchos ambientes en el mundo prehistórico podían albergar una variedad de estas criaturas extravagantes, y el Campaniano se convirtió en una especie de edad de oro para los ceratopsianos como resultado. Una de las historias de éxito de esta época fue nada menos que el Styracosaurio, con una serie de cuernos en forma de aguja que se extendían hacia el cielo. Desde su enorme gola, este fue uno de los dinosaurios más elaboradamente adornados de todo el Mesozoico. Pero ¿cómo vivía este dinosaurio? ¿Cuál era el propósito de esa gola y cómo sobrevivía en las llanuras y bosques de la Norteamérica prehistórica? En este video vamos a profundizar en la vida y época de Styracosaurio, respondiendo todas esas preguntas y más mientras lo hacemos. Acompáñanos mientras excavamos en las rocas de la formación Dinosaur Park para conocer al Styracosaurio, uno de los dinosaurios más visualmente impactantes de todo el Mesozoico. Dentro de la familia Ceratopsidae había dos clados principales o subfamilias, los Chasmosaurinae y los Centrosaurinae. Ambos grupos surgieron a principios del Campaniano, desarrollándose en todo tipo de formas impresionantes, parecidas a rinocerontes. Los Chasmosaurinae eran conocidos principalmente por sus enormes cuernos sobre los ojos y volantes comparativamente más cortos. Dinosaurios famosos como Triceratops, Taurosaurus y Eutoceratops pertenecen a este clado. Por otro lado, los Centrosaurinae, el grupo que incluye a Styracosaurus, tendían a carecer de cuernos sobre los ojos, pero presumían de volantes y cuernos nasales más impresionantes. Lokiceratops, Centrosaurus y Pachyrhinosaurus también son miembros de este clado. Dentro de la subfamilia Centrosaurinae, Styracosaurus se encontraba en el clado Eucentrosaura y más específicamente en la tribu Centrosaurinae. Hoy en día, solo se conoce de manera confiable una especie de Styracosaurus, y esa es Styracosaurus albatensis de la formación Dinosaur Park de Canadá, cuyo nombre se traduce como el lagarto espinado de Alberta. Es un dinosaurio muy bien nombrado. Lo primero que notarías si te encontraras con este animal en persona serían las espinas cónicas y alargadas que sobresalen de la parte superior de su gola en el cuello, como una corona ósea y primitiva. 4 a 6 de estas adornan la parte superior de la gola, junto con un cuerno yugal corto en cada una de sus mejillas. En vida, la gola del Styracosaurio pudo haber estado vibrante de colores o adornada con patrones llamativos para exhibirse y comunicarse con los miembros del grupo. Sin embargo, quizás la característica más impresionante de este animal era el enorme cuerno nasal de 60 centímetros justo encima de las fosas nasales. Reforzado en vida con una vaina de queratina, el propósito exacto de este cuerno ha sido debatido durante mucho tiempo entre los paleontólogos, pero pudo haber sido utilizado en exhibiciones visuales entre miembros de la misma especie. La boca de Styracosaurio estaba cubierta por un pico duro y óseo, que ayudaba al dinosaurio a cortar la vegetación de arbustos y helechos de bajo crecimiento antes de que una batería de dientes reemplazables la cortara, lista para la digestión. Se estima que la longitud total del cuerpo de Styracosaurio fue de, como máximo, 5.5 metros o 18 pies y probablemente medía poco menos de 2 metros o 6 pies de altura a la altura del hombro. Para comparar, esto lo habría hecho un poco más largo, pero más bajo, que un elefante africano grande de la actualidad. Se piensa que un animal de este tamaño pesaba aproximadamente 2 toneladas métricas o un poco más de 2 toneladas cortas, por lo tanto, era un animal corpulento con 4 patas robustas y una cola corta. Piensa en Styracosaurio como la respuesta del mundo de los dinosaurios a un rinoceronte, un gran herbívoro pesado que estaba extremadamente bien adaptado para procesar vegetación en las llanuras. También ha habido mucho debate sobre cómo sostenía su cuerpo este animal al caminar. Sus patas estaban posicionadas en una postura extendida, como la de una tortuga, o como un rinoceronte caminaba con sus extremidades directamente debajo de él. Las investigaciones modernas parecen sugerir un punto medio, con el dinosaurio caminando en una posición semi-agachada mientras recorría las tierras salvajes del Cretácico en Canadá. Como puede sugerir el nombre de la especie albatensis, los restos de Styracosaurus fueron descubiertos por primera vez en Alberta, Canadá, específicamente dentro de la formación Dinosaur Park. Charles Mortrum Sternberg, un entusiasta coleccionista de fósiles y paleontólogo, fue el primero en ver los restos de Styracosaurus en 1913, los cuales consistían en un cráneo parcialmente conservado y fragmentos adicionales del esqueleto postcraneal. El hallazgo fue entregado al geólogo y paleontólogo canadiense Lawrence Morris Lambert, quien describió al dinosaurio y le asignó su nombre científico ese mismo año. Al examinar el cráneo, Lambert encontró algo inusual. Las púas más pequeñas del volante de este individuo se superponían en el lado izquierdo.
Esta es una rara evidencia fósil de que el animal sufrió una fractura ósea, la cual sanó en una nueva posición. Curiosamente, el lado derecho del cráneo de ese animal aún no ha sido recuperado por los paleontólogos, lo que significa que no sabemos la posición exacta de estas púas más pequeñas del volante. En 1935, la segunda expedición financiada por el Museo Real de Ontario regresaría al sitio donde se desenterró el primer espécimen. De hecho, descubrirían las mandíbulas inferiores del mismo individuo y gran parte del resto del esqueleto, pero el resto de ese cráneo sigue siendo un secreto bien guardado de la formación Dinosaur Park. En 1915, justo después de que el primer espécimen de estiracosaurio se diera a conocer a la ciencia, se descubrió otro. Este venía completo con la mayor parte del esqueleto postcraneal, así como un cráneo parcial. Barnum Brown, el paleontólogo estadounidense conocido por nombrar y describir los primeros fósiles de tiranosaurio, recolectó estos restos, pero creyó que había suficiente evidencia para establecer una segunda especie. Él nombró a la especie Styracosaurus parkesi en honor al paleontólogo canadiense William Arthur Parkes, señalando las diferencias en los pómulos, mandíbulas y vértebras de la cola en comparación con Styracosaurus albertensis. Dado que el cráneo era muy fragmentario y la mayor parte tuvo que ser reconstruida con yeso, la especie ahora se considera un sinónimo de Styracosaurus albertensis y es inválida. Los esfuerzos por restablecer el género después de la excavación de Darren Tanker en el mismo lugar en 2006 proporcionaron suficiente material fósil para redescribir Styracosaurus parkesi, pero se descubrió que las dos especies son en realidad sinónimas. Durante el resto del siglo XX, una serie de restos adicionales de dinosaurios serían erróneamente atribuidos al género Styracosaurus. Huesos que en realidad pertenecían a Monoclonius e Ineosaurus serían identificados como Styracosaurus sphenicurus y Styracosaurus michel respectivamente, pero desde entonces han sido reasignados a los géneros correctos. El intento más exitoso de establecer una segunda especie de Styracosaurus ocurrió en 1930 cuando se describieron nuevos restos de la formación Two Medicine de Montana, en los Estados Unidos. En esta especie propuesta, Styracosaurus ovatus, las espinas más altas de la gola casi se tocan en sus puntas y, según se informa, eran mucho más cortas que las que se ven en Styracosaurus albertensis. La especie sería establecida formalmente en 1986 y se le asignarían materiales adicionales en 2010. Sin embargo, un estudio posterior determinó que no estaba relacionado con Styracosaurus, pero que potencialmente estaba más emparentado con Ieniosaurus y Pachyrhinosaurus. En su lugar, se le asignó el nombre Rubiosaurus ovartis, pero de manera confusa. Un estudio de 2013 podría haber encontrado que estaba más emparentado con Styracosaurus una vez más. Actualmente se considera Styracosaurus ovatus como un sinónimo de Styracosaurus albertensis. Se piensa que albertensis fue una especie muy variable, con grandes diferencias en el tamaño de los cuernos, las estructuras y las formas de la gola, y ovartis podría ser simplemente una forma inusual. Curiosamente, Styracosaurus es uno de varios dinosaurios en los que los comportamientos gregarios pueden haber quedado preservados en el registro fósil. Dentro de la formación Dinosaur Park, se han descubierto lechos de huesos que contienen numerosos fósiles de Styracosaurus albertensis, todos situados en el mismo lugar cuando murieron. Si estos dinosaurios viajaban como miembros de una gran manada cuando murieron, lo más probable es que estaban bebiendo en un abrevadero cuando todos murieron, ya sea por una inundación repentina o un deslizamiento de tierra, preservándolos para la eternidad en la roca. Como animales de manada, Styracosaurus y quizás muchos otros ceratopsios pudieron haber sido altamente sociales, dependiendo unos de otros para su seguridad y compañía. Esto, a su vez, es donde la gola, las púas y los cuernos pudieron haber entrado en juego. Los adornos faciales de Styracosaurus son algunos de los más extravagantes en todo el mundo de los dinosaurios, y su función exacta ha sido debatida desde que la especie fue descrita por primera vez. Las primeras ideas giraban en torno a que las púas de Styracosaurus eran puntos de unión para músculos mandibulares muy fuertes, pero estudios posteriores descubrieron que este no era el caso. Luego surgieron las teorías relacionadas con la defensa y el combate. Quizás Styracosaurus usaba su temible cuerno nasal para defenderse de los depredadores que lo atacaban, como los tiranosáuridos que habitaban la formación Dinosaur Park. Luego, nuevamente, en 2006, se descubrió que no había daños asociados con el uso del cuerno de esta manera en ninguno de los ejemplares conocidos de Styracosaurus. Esto no pudo haber sido así, ya que los cuernos habrían mostrado evidencia de fracturas, infecciones y eventualmente cicatrización con el tiempo. Entonces, si la defensa y la musculatura estaban descartadas, ¿para qué usaba Styracosaurus sus llamativos rasgos faciales? Bueno, cada vez hay más aceptación de que el volante se usaba como una estructura de exhibición llamativa. Si en verdad estaba adornado con patrones y colores vibrantes en vida, pudo haberse utilizado en rituales de apareamiento, exhibiciones entre miembros de la misma especie o para transmitir señales al resto de la manada.
Se cree que la exhibición visual era muy importante para los ceratopsios en el cortejo, y los cuernos y las púas también pudieron haber tenido un propósito en esto. Quizá el macho con el adorno de cabeza más extravagante ganaba el derecho de aparearse con las hembras de la manada, o tal vez los individuos resolvían sus disputas exhibiéndolos entre sí. De nuevo, hay poca evidencia que sugiera que estos cuernos realmente se usaban en combate, incluso si ese combate era solo para exhibición. Cuando Styracosaurus no estaba socializando o descansando, estaba alimentándose. Los ceratopsios eran herbívoros particularmente bien adaptados que solían preferir la vegetación de bajo crecimiento en sus entornos, y Styracosaurus no era diferente. En su mayoría, este dinosaurio habría buscado alimento entre arbustos y helechos, consumiendo plantas resistentes que otros herbívoros tenían dificultades para digerir. La comida habría sido arrancada usando el pico y masticada con los dientes. También se ha teorizado que Steracosaurio podría derribar plantas más altas, usando su peso corporal para arrancar árboles pequeños de manera similar a un elefante. De esta manera podrían acceder a materia vegetal que solo sería alcanzable por dinosaurios como los saurópodos. Las palmas, cícadas y las primeras plantas con flores también pudieron haber estado en el menú de esta especie. No parece haber sido quisquilloso para comer de ninguna manera. Por supuesto, el rango conocido actualmente de Steracosaurio se centra principalmente en la formación Dinosaur Park de Alberta, Canadá. Este es uno de los sitios de fósiles de dinosaurios más conocidos del mundo y ha producido una gran variedad de especies bien conocidas preservadas a menudo con un detalle impecable. El parque de dinosaurios en el Campaniano del Cretácico tardío habría sido una llanura baja que gradualmente se volvió más pantanosa y húmeda a medida que el mar interior occidental, que dividía a Norteamérica en dos masas de tierra, se hacía más prominente. A diferencia de la actual Alberta, Steracosaurio vivía en un mundo relativamente cálido, donde todavía había estaciones húmedas y secas bien definidas. Bosques densos, compuestos principalmente por coníferas, se encontraban en los bordes de las llanuras, dentro de los cuales una gran variedad de otras plantas ofrecían una abundante fuente de alimento para que Steracosaurio y sus compañeros herbívoros del parque de dinosaurios se alimentaran. Los centrosaurinos eran comunes aquí y Steracosaurio compartía su hogar con su pariente cercano Ieniosaurus, así como con Brachyceratops. Los herbívoros eran la columna vertebral de la formación Dinosaur Park y también estaban presentes en forma de hadrosaurios. Paracerolophus, Procerolophus y Carytosaurus podían encontrarse aquí, representantes de un grupo sumamente exitoso que se alimentaba en los mismos bosques en la época de Steracosaurio. Anquilosaurio también podía encontrarse aquí. El nodosaurido Edmontonia y el anquilosáurido Euoplocéfalo deambulaban por los bosques y llanuras. Su armadura dérmica los convertía en fortalezas casi impenetrables para los varios depredadores de la región. El principal depredador de la formación del parque de dinosaurios, y probablemente un peligro para las manadas de Styracosaurio, era Displetosaurio, un pariente norteño del Tiranosaurio Rex. Con poderosas mandíbulas capaces de triturar huesos y una longitud de 9 metros o 30 pies, este era un depredador con el que definitivamente no convenía meterse. Si los restos de Styracosaurio de la formación Two Medicine de Montana son realmente restos de Styracosaurio, entonces sabemos que este animal tenía un rango mucho mayor de lo que se pensaba. Displetosaurio seguía siendo una amenaza clave aquí también, pero también estaban presentes carnívoros mucho más pequeños, como Trodon, Bambiraptor y Abosaurio. Demasiado pequeños para representar un desafío para un ceratopsio más grande, pero perfectamente adaptados para perseguir animales más pequeños a través del bosque, estos terópodos parecidos a aves están entre los animales mejor conservados de la localidad. Los ceratopsios de Two Medicine incluyen Centrosaurio y Casmosaurio, mientras que los hadrosaurios estaban representados por Maiasaura e Hipacrosaurio. Styracosaurio siguió siendo un dinosaurio exitoso en las llanuras de Alberta y Montana hasta hace aproximadamente 74.5 millones de años. El último de su especie se extinguió justo antes de que el asteroide de Chicxulub chocara contra la Tierra al final de la era mesozoica, lo que significa que probablemente la pérdida de hábitat contribuyó a la eventual extinción de esta especie. Afortunadamente, los paleontólogos modernos han sido recompensados con una gran cantidad de restos de Styracosaurio, tanto en el siglo XX como en el XXI, y nuestro conocimiento sobre este dinosaurio sigue creciendo cada año. ¿Quién sabe qué le depara el futuro al Styracosaurio? Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.